Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. Al escuchar el mensaje presidencial, daba la impresión de que nos estaban hablando de un país que solo existe en la imaginación del gobernante. Lo cierto es que atravesamos por un momento excepcional de precios récord de los minerales, que podría haber sido una época de bonanza y progreso, y la hemos desaprovechado por malos gobiernos. Lo que ha avanzado es la degradación de la política y la penetración de las economías ilegales en el manejo de la cosa pública. En estas condiciones, el país está a puertas del inicio de una campaña electoral fragmentada y polarizada de alto riesgo. Para discutir estos temas, esta noche me acompañan tres nuevas figuras: Javier Bedoya, secretario general del Partido Popular Cristiano, PPC, y precandidato a la primera vicepresidencia de la alianza PPC Unidad y Paz; Renzo Ibáñez, politólogo y militante aprista; y Lucas Gersi, abogado y profesor de Derecho de la Universidad de Lima, la Universidad Católica y San Marcos. Me da mucho gusto tenerlos aquí a los tres. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Comencemos. Muy buenas noches. Javier, en su mensaje, Dina Boluarte dijo que una conspiración dentro del gobierno de Castillo, mediante un golpe de Estado, pretendía empujar el país en el camino del odio y la destrucción. Este deslinde coloca a Dina Boluarte, movida por su afán de sobrevivir a cualquier costo, de modo artificioso, en el campo de la derecha. Le hace daño a la derecha y la centro-derecha ser eventualmente percibida como la continuidad del gobierno de Dina Boluarte. No, a ver, yo creo que eso ha sido lo positivo o lo único positivo de ese mensaje presidencial de 4 horas, o más de 4 horas, que deslindó claramente con Castillo y con la izquierda, y que en los hechos lo ha hecho, ¿no? Pero lo cierto es que defender el modelo económico, la Constitución, la institucionalidad del país, no quiere decir que seas de derecha. Hemos tenido varios presidentes de centroizquierda, de izquierda, que han defendido el modelo económico porque es un modelo beneficioso que ha reducido la pobreza en el país y que genera ingresos para poder hacer distintas obras o distintos programas sociales, como por ejemplo hizo Humal en su momento. En consecuencia, no creo que defender el modelo económico, la Constitución y la institucionalidad del país sea ser de derecha. Es una responsabilidad, es un deber. Es lo que finalmente le tocaba a ella como presidente de la República. Ahora, pasando ya al discurso en distintas materias, me parece que ha sido pobre, ha hecho un recuento de lo poco que ha podido haber hecho. En infraestructura, por ejemplo, habla del puerto de Chancay y del aeropuerto Jorge Chávez, como si ella finalmente hubiera iniciado las obras de estos dos terminales, tanto terrestre como portuario, cuando esto viene de gobiernos atrás. Lo habrá inaugurado ella, pero finalmente no es gestión de ella. En temas de seguridad ciudadana, escuché más que nada maquillajes y reacciones que está teniendo la policía hoy en día ante la inseguridad ciudadana, pero no atacando el problema de fondo, finalmente, ni diciendo cómo lo va a hacer. El otro tema que me preocupó es el tema de la minería y la inversión. Sí, habló de algunos proyectos mineros, pero tampoco habló o ahondó en el tema de la minería ilegal e informal, que es el gran problema que también tenemos con el narcotráfico y con la inseguridad ciudadana. Y el tema también que es sumamente importante, la reforma del sistema de justicia, ¿no? Hablando sobre la politización del Ministerio Público y del Poder Judicial, sin embargo, hablando de una reforma del sistema de justicia, pero sin ahondar en el tema. Entonces ha hecho un recuento de los problemas del país, sin ahondar en las soluciones, que tampoco creo que las tenga y no le dé el tiempo, sin mencionar que tampoco ha dado cuenta de lo que prometió el año pasado en su mensaje de 28 de julio del año 24, donde por ejemplo prometió el famoso Ministerio de la Infraestructura. ¿Dónde está ese ministerio hoy en día? En consecuencia, creo que lo más rescatable ha sido que ha deslindado de la izquierda, de Castillo, de Vladimir Cerrón. Sin embargo, ha hecho un recuento, ha leído finalmente la situación actual en la que nos encontramos como país, sin ahondar finalmente en las soluciones. Lucas, en el mensaje presidencial, Dina Boluarte planteó un rumbo claro, según ella, con mayor crecimiento económico y equidad, basado en la apertura comercial y la inversión privada que la sustenta, con más infraestructura de servicios públicos
y más bienestar para todos los peruanos. Sin embargo, su modo de gobernar, improvisando anuncios para salir del paso, dista mucho del rumbo trazado. ¿Cómo podría lograrse resultados sin meritocracia y gobernando para sobrevivir? Correcto. Antes que nada, Gonzalo, te agradezco mucho por la invitación. Yo muy feliz de estar acá con Javier, con Renzo, que hemos coincidido muchas veces en proyectos para defender la democracia e incluso en la calle, ¿no?, protestando contra el intento de dictadura de Pedro Castillo. A ver, yo creo que el mensaje a la nación de Dina Boluarte destaca por su enorme mediocridad. Fue un mensaje hecho en piloto automático por los burócratas del Estado peruano, con todo lo bueno, malo y irregular que estos burócratas tienen. No hubo ninguna propuesta ambiciosa, ni llamativa, ni propia de la presidenta. Es decir, podríamos nosotros no tener presidente y el Estado en piloto automático nos hubiera dado el mismo mensaje. Es decir, yo creo que la señora está pintada en la pared. Yo creo que hay algunas cosas que quiero detallar breves, ¿no? Primero, en la práctica el Perú tiene un gobierno de gran coalición. En la práctica tenemos en el Perú un sistema más parecido a un país europeo, en el sentido que hay un cogobierno, en el fondo, con Perú Libre, con Fuerza Popular y con Alianza por el Progreso. El problema es que estos partidos que de facto forman parte de una coalición de gobierno no dan la cara y no son transparentes. Debería haber una conferencia de prensa con la señora Keiko Fujimori, el señor César Acuña, Valdemar Cerrón, porque Vladimir Cerrón está prófugo, donde dicen, sí, pues nosotros somos la coalición de gobierno, ¿no? Así como hay coaliciones en España, en Francia. O sea, esa es una primera crítica, ¿no? Y que esta coalición esté en las sombras, yo creo que desprestigia el sistema democrático. Luego, lo de las economías ilegales que se mencionó, y voy a ser breve para no pasarme, es bien grave, ¿ah? La Comisión de Energía y Minas del Congreso ha aprobado un proyecto de ley que legaliza que los mineros informales invadan terreno del Estado. Si alguien invade un terreno del Estado para hacer ganadería o agricultura, eso es delito y te desalojan. Pero si yo invado para hacer minería, eso para el Congreso es ilegal. Además, también se están planteando quitarle concesiones a las empresas para darle a los mineros informales, prácticamente, lo cual va en contra de los derechos de propiedad. Entonces, si el gobierno no es capaz de defender el Estado de Derecho y los derechos de propiedad y más bien coquetea con estas ideas tan peligrosas, ¿quién va a invertir un centavo en el Perú, no? Que es un país que tiene cada vez déficit, gastos, ¿no? Y no genera ninguna confianza. O sea, hay que fortalecer las ideas básicas de Estado de Derecho. Y de ahí ahondo algunas cosas más. Renzo, el arzobispo de Lima, en el Te Deum de Fiestas Patrias, señaló que una amplia capa de la dirigencia nacional vive a espaldas de la mayoría y ve solo su propio interés, mientras que el espíritu mafioso se ha apoderado de nuestros corazones. Ante estas frases, recuerdo que la presidenta tomó un vaso con agua. Se refería el arzobispo, sin duda, a la normalización de la degradación de la política, capturada por las economías ilegales de forma cada vez más acentuada e impune. ¿Estamos en camino a un Estado fallido? ¿Qué podemos hacer para evitar que esto empeore? A ver, lo decías en principio en tu editorial, y creo que es importante rescatarlo nuevamente, ¿no? Nunca, como antes en la historia del Perú, habíamos tenido esta cantidad de recursos que los vendes al mundo y por lo cual tienes tremendos precios. Estos términos de intercambio son casi parecidos a los que teníamos, por ejemplo, con Manuel Odría. Y el gran problema no es la riqueza que tenemos en el Perú, que creo que es evidente, sino más bien cómo es que la administramos a lo largo del tiempo y quiénes son los administradores de estos. Evidentemente tendría que ser la clase política. Y esa es una de las grandes ausencias que tiene el Perú. Tenemos riqueza, tenemos una sociedad laboriosa, tenemos crecimiento económico e incluso tenemos un Estado que sin necesidad de tener el impulso de una gobernante o de un gobernante o de una clase política, siga avanzando de alguna u otra manera. Incluso seguimos construyendo en términos de 5 o 6% del PBI, que es bastante importante,
Y lamentablemente no tenemos, a pesar de todas estas condiciones, un sino, no tenemos un destino, no tenemos una hoja de ruta, y es lo que se ha evidenciado, por ejemplo, en el mensaje presidencial. No creo que vayamos hacia un Estado fallido, como por ejemplo trató de pergeñar la señora Dina Boluarte en su discurso, acusando un poco a Venezuela y a Bolivia, entre otras experiencias, que probablemente no era en ese sentido a los pueblos mismos, sino a las experiencias efectivamente fallidas, ¿no? Como las de Evo Morales y las de Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad que ha entendido que a través del trabajo es importante avanzar, desarrollarnos, progresar, pero efectivamente necesitamos una sociedad política, una clase política que permita justamente integrar conceptos y lo que llamaba en algún momento, por ejemplo, Cicerón, ¿no? El famoso concordia ordinum, que implica esta integración, ¿no? De los patriotas, de aquellos que en medio de las diferencias, las discrepancias, podamos entender un Perú y además podamos tomar acuerdos. Creo que es lo más importante respecto del 2026 para no llegar a ser, aunque no lo dudo, un Estado fallido que es finalmente por donde podríamos más o menos llegar si es que las economías ilegales, las economías informales terminan superando las fuerzas y la voluntad del Estado formal, ¿no? Una tingencia, escucho a menudo decir, no, el Perú no está en ese camino porque no somos ni estamos cerca de ser un narcoestado. Pero no estamos tan lejos de ser una especie de minero ilegal Estado. O sea, no se trata de cuál es la mafia que domina, sino que hay una mafia que domina. Ese es el problema. Son múltiples actividades, ¿no? Y hay ausencia del Estado en muchas partes del Perú, donde finalmente no hay presencia de ninguna institución y que es tierra libre, liberada, ¿no? La frontera entre Cusco y Madre de Dios, por ejemplo, en fin, donde hay trata de personas. Curioso que le digan zonas liberadas, ¿no? Porque en realidad son zonas capturadas. Totalmente. Sí, pero gracioso usar la liberación existe para mucho eso en el Perú. Lo que pasa es que no es de conocimiento público, son zonas pues, que finalmente nadie transcurre, ¿no? Normalmente, ¿no? No, y además una cosa, bueno, el Estado tiene el monopolio de la fuerza, el monopolio de la violencia, es decir, o sea, la teoría básica del Estado está en retroceso en algunos espacios, ¿no? Son estados capturados porque el Estado no impone su autoridad, y ese es un gran problema. Yo dije, en cierta oportunidad, yo le dije a unas personas en una entrevista que el grupo de interés más poderoso en el Perú hoy día es la CONFEMIN, que es la Confederación de Minería Ilegal, ¿no? Informal. Es un grupo de poder muy fuerte, tanto así que cuando se sometió a votación el año pasado la ampliación del Reinfo, fue casi unánime el voto en el Congreso. Es decir, este grupo de interés tiene capacidad de convencer, persuadir a las bancadas supuestamente de izquierda que apoyaban a Pedro Castillo y también a las de derecha que se oponían. Es decir, todo el mundo coincide en su apoyo a la minería informal en el Perú. Y eso es lo preocupante, ¿no? Pero no se trata de convencimiento, porque hay mucha gente en ese Congreso, por ejemplo, que está financiada por justamente esta minería ilegal, ¿no? Digamos, solamente algunos congresistas de Avanza País se opusieron. O algunos de Renovación, pero más allá de eso, casi unánime, ¿no? Pero también es cierto que hay todo un problema ahí, porque digamos, no todos son ilegales, no todos son informales, evidentemente, y ahí falta poner un poco de tiene que haber una ruta, ¿no? Tiene que haber una ruta real de buena fe a la formalización, pero también es cierto que el Reinfo no ha hecho que nadie se formalice, sino que han convertido un mecanismo que se tenía que ser provisional en permanente, de mala manera, y la izquierda con Roberto Sánchez lo quiere ampliar todavía más, ¿no? Claro, teniendo en cuenta que no es solamente un problema económico, sino también social. Permanente, Sí, ¿no? Vamos a avanzar con algunos otros temas, pero para agregar el tema de la minería ilegal. El hecho es que, según el IPE, este año proyectan mover o exportar oro ilegal por 12.000 millones de dólares. Eso es casi lo mismo que exportan la minería legal de oro. ¿Ustedes creen que pequeños mineros artesanales, pueden tener las espaldas, la organización, el conocimiento para mover esas cantidades? Y acá hay dos cosas. Vamos a pasar a otro tema, que hay varios. Javier, ¿se puede decir que hay grandes consensos respecto a los beneficios que han traído al país la apertura comercial con 22 tratados de libre comercio suscritos, la fortaleza del sol peruano, la baja inflación y el bajo endeudamiento público? ¿Cómo entender entonces
que estemos a puertas de una elección presidencial de muy alto riesgo y pronóstico reservado? ¿La polarización política va por cuerdas separadas a estos consensos? Así es. Esto ha sido como consecuencia de los precios de los metales, de una economía más o menos ordenada, en el sentido de coordenada, digamos, desde el gobierno durante los últimos años, un BCR muy fuerte y muy estricto finalmente en el control de la inflación. Sin embargo, muy exitoso. Y muy exitoso, por cierto, con Julio Velarde a la cabeza. Pero lo cierto es que la política va por cuerdas separadas y no está dando los mismos resultados. Lamentablemente tenemos 43 partidos políticos que van a entrar en carrera, de repente menos por las alianzas que se van a formar o que vienen en camino. Una polarización total, un próximo gobierno con poca legitimidad, porque evidentemente la torta no es tan grande como para repartir, o sea, va a pasar a segunda vuelta alguien que tenga el 10 o 12% con otro que tenga 8%, una atomización en el Congreso, lo cual va a ser complicado o generar consensos. Puedes tener una bancada grande, no tener la mayoría, y el APRA creo que es un gran ejemplo de eso cuando fueron gobierno en el año 2006, pero por lo menos te permite generar consensos, tener una bancada importante, ¿no? Dialogar y finalmente ver y de sacar las reformas que el país necesita, ¿no? Y de hecho yo recuerdo que el APRA se ponía mucho de acuerdo con el PPC en ese quinquenio. Entonces no veo que eso vaya a suceder, salvo que finalmente la gente empiece a tomar conciencia y cierre filas en torno a candidaturas en bloque y deje de lado los partidos que son cascarones y que han sido formados simplemente para esta elección, como una aventura, ¿no? Y por eso nuestro esfuerzo como PPC y Unidad y Paz y Peruanos Unidos de formar esta alianza de unidad nacional para darle una alternativa al electorado, frente a la polarización de partidos políticos que vamos a tener en ese espacio político del centro hacia la derecha, ¿no? Esta alianza de unidad nacional finalmente, a la cabeza del general Quiabra, vislumbra finalmente darle al electorado soluciones a los problemas que aquejan el país, como por ejemplo el tema de la inseguridad ciudadana. Tenemos al general Quiabra, que es un experto en seguridad nacional, es una persona que tiene mucha experiencia en gestión pública, conoce el país de arriba a abajo, también conoce sus problemas y las soluciones. Tenemos un partido como Peruanos Unidos, de corte regional, sobre todo en el norte del Perú, y tenemos, sin ser menos, pero al fin, Partido Popular Cristiano, que tiene una maquinaria a nivel nacional con todos sus comités distritales y agente técnica de primer nivel que finalmente tiene las soluciones y las propuestas para estas elecciones. Entonces yo creo que esta alianza de alguna manera se torna interesante, se torna una alianza propositiva para el electorado, una alianza de unidad nacional, donde finalmente llegará el momento donde expondremos nuestros puntos de vista, nuestras propuestas, y el electorado sabrá reconocer quiénes están haciendo política en serio, responsable, y quiénes son los improvisados en esta campaña electoral. Renzo, Petroperú registró una pérdida neta de casi 800 millones de dólares en el 2024, mientras que su deuda total neta bordea los 6.000 millones de dólares e incluye cerca de 4.200 millones de dólares adeudados a bonistas y bancos. ¿Qué hacer con Petroperú? ¿Mantenerla a flote a cualquier costo, pese a que se ha convertido en un hueco negro que no para de generar déficit fiscal y pérdidas? Bueno, es una tragedia, ¿no? Es un drama que tiene el Estado peruano, a pesar de todo lo que se ha avanzado en los últimos años, tener a una empresa pública que lo único que ha hecho es tener déficit permanente. Evidentemente hay que llegar a un acuerdo inmediatamente con el sector de los sindicatos, pero sobre todo poner por encima los datos, las cifras que nos están diciendo que efectivamente esta institución lo único que está haciendo es generarle pesos al Estado para poder continuar. Por supuesto, hay que además analizar qué es lo que sucedió, por ejemplo, para poder tener una refinería que no nos ha dado ningún tipo de rédito. Y creo que ahí hay que investigar, hay que analizar y ver quiénes son los responsables de esta locura, desde mi punto de vista, que simplemente nos está costando demasiado. Creo que hay que hacer cambios profundos, elementales, en una institución como esta para poder trascender así a un Estado
actualizado, mucho más moderno, que implique, por supuesto, darle mayores soluciones al país. A propósito, además, de la posibilidad de estos pozos petrolíferos que podrían haber en el norte del Perú. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso. Lucas, la población está desinteresada en la política y rechaza a los políticos. Una avalancha de anuncios de obras y medidas que no se cumplen o no dan resultado en el mensaje presidencial agrava, no alivia las cosas. En este tipo de contexto, ¿cómo esperas que se procese y digiera la campaña electoral y las ofertas electorales con docenas de candidatos de partidos, muchos de los cuales, creo que lo dijiste, son puro membrete, o lo que va a ser más visible todavía, la carencia de liderazgos? Claro, yo creo que esta va a ser una campaña presidencial contraintuitiva, porque como hay un montón de partidos, vamos a pensar que el Congreso va a ser ultra fragmentado, pero yo creo que contraintuitivamente vamos a tener el Congreso menos fragmentado de los últimos tiempos, porque el sistema está hecho para que el Congreso sea concentrado y no fragmentado, porque va a haber que pasar varios requisitos de valla electoral. Para estar en el Poder Legislativo tienes que pasar la valla en senadores y en 2 tipos distintos de diputados. Entonces el resultado posiblemente va a ser un Congreso donde de repente va a haber 3 o 4 partidos o 5 partidos, pero no más que eso. Entonces yo creo que va a haber una gran cantidad de actores luchando implacablemente por muy, muy poquitos puestos. Y al final el fenómeno del voto perdido va a ser brutal y lo más probable es que el voto se concentre en pocos candidatos y pocos partidos. Yo creo que en el Perú, en realidad lo que tenemos son elecciones paralelas. No todos los partidos compiten con todos los demás. ¿Por qué? Porque el Perú se segmenta. Tú tienes las grandes ciudades, Lima, ¿no es cierto?, Arequipa en menor grado, votando por cierto perfil de candidatos. Luego tienes el sur andino, hasta cierto punto también el centro, votando por la izquierda muy dura, y luego tienes un espacio en el norte, principalmente, que es el espacio que ha votado por el fujimorismo predominantemente en las últimas 3 elecciones, que también en la última elección se le disputa a APP. Entonces tienes como 3 elecciones en paralelo. Y lo importante y lo interesante es, de estos 3 sectores, cuál se va a concentrar más y cuál se va a dividir más. Yo creo que si el voto urbano es ultra dividido, va a ser muy difícil que la segunda vuelta no sea el fujimorismo contra un candidato de la izquierda extrema. Yo creo que estamos, de alguna manera, va a ser difícil salir de esa situación, salvo que se genere una situación donde Lima respalde abrumadoramente a un solo candidato. Entonces es una situación muy difícil. Y lo importante es buscar la concentración del voto. Ustedes van a ser seguramente candidatos y actores, ¿no? Yo esto lo digo como un externo, habiendo estudiado, mirando los mapas, mirando los números, ¿no? Si no hay una concentración de votos en la ciudad, yo creo prácticamente garantizada una segunda vuelta de Keiko Fujimori contra un candidato de la izquierda extrema, ¿no? Yo creo que ante ese escenario, ya después de 4 oportunidades, el electorado, respecto de Keiko me refiero en particular, ¿no? Porque siempre existe la amenaza de una candidatura de izquierda. Creo que el electorado se va a dar cuenta de que no es la solución y que vamos a repetir nuevamente el mismo error del 21 y probablemente de los otros quinquenios, donde finalmente Keiko ha pasado a segunda vuelta y no ha ganado. Y yo creo que ese electorado tradicional fujimorista va a terminar abandonando al fujimorismo y va a optar por otra candidatura y va a ver quién realmente puede hacerle la batalla en segunda vuelta a una candidatura de izquierda. Y ahí esperemos nosotros estar dando la sorpresa como unidad nacional. Pero yo creo que ya el electorado ha tomado conciencia de que no podemos repetir el plato y cometer los mismos errores. O sea, pretender insistir en la misma fórmula y obtener un resultado distinto es poco inteligente, ¿no? Y creo que el electorado en ese sentido es sumamente inteligente para darse cuenta de que no podemos cometer el mismo error que hemos cometido en el 21, en el 16. Bueno, históricamente ser el electorado aprista, ¿no? O sea, Sí, si el partido aprista regresa a su casa, podría encontrar ahí hay un electorado un popular espacio, ¿no? que evidentemente Fuerza Popular había concentrado. Pero es cierto también que hay algunos enemigos que estaban, o enemigos de la democracia y de algún sector político del país que estaba en elecciones y que hoy día ya no tiene tanta fuerza como antes. Me refiero a los Cavieres. Yo quisiera comentar justamente sobre
hay un electorado popular. Renzo, decimos que el Perú es un país de emprendedores. La población económicamente activa es como 18 millones de personas. Veamos cómo se intersecta con los votantes. Hubo una encuesta nacional de hogares, 2024, que muestra que la primera mayoría son casi 7 millones de trabajadores independientes. 38% de la población económicamente activa, PEA. Le siguen 4.7 millones de trabajadores dependientes informales, 27% de la PEA. 2.5 millones de trabajadores formales, 1.6 millones de trabajadores del sector público y otras categorías que incluyen 600.000 empleadores, emprendedores. Este es un hallazgo válido e incómodo, según afirma Elmer Cuba, pues se dice que somos un país de emprendedores, aunque los trabajadores independientes son 11 veces más numerosos. Entonces, en la perspectiva electoral, hablando del electorado popular, apuntar a los trabajadores formales o a los emprendedores, como comúnmente se hace, es apuntar a dos minorías. El grueso está en los trabajadores independientes y los informales. ¿Debieran tal vez afinarse las estrategias de campaña? No, evidentemente, ¿no? Ahora... Porque estás apuntando a donde no está la gente. Ese es un hallazgo importantísimo en la medida de que el Perú sigue avanzando, evidentemente, a espaldas del Estado. A espalda del Estado. Exacto. Está además avanzando incluso a veces en contra de este, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, las economías ilegales, las economías informales encuentran cabida para poder integrar de alguna u otra manera al mercado a todo este vasto sector de peruanos, ¿no? Por lo cual hay algunas otras cosas que habría que analizar, ¿no? La inversión privada, ¿no? Es más o menos 4 respecto de la inversión pública, que es 1, ¿no? Y dentro de la inversión privada, digamos, la nacional y la extranjera, el caso de la extranjera, por ejemplo, es más o menos 20%. Todo lo demás es inversión nacional. Y ahí habría que apuntar, hay que hacer infraestructura, por supuesto, productiva, hay que buscar cómo se dinamizan, por ejemplo, los mercados a través de la capacitación, por ejemplo. Doy una propuesta. Cuando estábamos en el segundo gobierno Aprisa se hablaba mucho, por ejemplo, del impuesto a las sobreganancias, cuando solamente era, por ejemplo, el cobre costaba $5.000. Hoy día más o menos cuesta el doble y no hemos discutido eso. Yo creo que si hay una posibilidad, encontrando, por ejemplo, espacios de formalidad en estos sectores que no se han formalizado y que están pendientes de formalizar, habría que hacer un pozo, por ejemplo, para buscar capacitación a nivel de tecnología. Hay una enorme brecha tecnológica que se tiene que superar y para eso necesitamos un Estado coherente, un Estado que comienza a pensar justamente en este sector minoritario y buscar que este Estado sea sensible justamente a esos espacios mediante capacitación, educación y por supuesto algunas políticas públicas que permitan justamente la inversión en ese sentido, ¿no? Javier, hay temas como la criminalidad y la minería ilegal, de las cuales ya hemos conversado un poco, que el gobierno de Dina Boluarte no va a poder seguir manejando en el modo mecedor de costumbre, sin enfrentarlos. Si los deja flotar, pueden conducir al escalamiento de conflictos sociales y a bombas de tiempo que pueden estallar durante los próximos meses y que los va a heredar el siguiente gobierno. ¿Qué importancia le asignas a este potencial polvorín? Fundamental, es el primer problema que tiene el país hoy en día. No lo digo yo, lo dicen las encuestas, lo dice todo el mundo. El bodeguero, el heladero extorsionado porque le piden cupo. Esto no es no es cualquier cosa, ¿no? Y yo no veo finalmente, como lo mencioné al inicio de la entrevista, que este gobierno esté empleando realmente
las reformas que se requieren. Es decir, está reaccionando frente al tema de la delincuencia, pero no está operando, no está actuando con inteligencia, no está dotando de recursos a la policía, finalmente no está haciendo cárceles cuando se necesitan en cantidades, cárceles que estén aisladas, con zonas intangibles alrededor, para que no te construyan toda una ciudadela de corrupción y de vecinos y familiares de los presos, donde todo el mundo haga lo que le da la gana. En fin, esto se ataca finalmente con inteligencia, con recursos y con decisión política, que no veo finalmente en este gobierno. Por eso yo insisto nuevamente en el general Chiara, porque veo que es una persona determinada, creo que es una persona que tiene los pantalones y va a tomar las decisiones correctas para atacar estos problemas, proponiendo las propuestas que se requieren, ¿no? Acompañado evidentemente con un equipo y de partidos que lo van a ropar en otras materias, pero fundamentalmente necesitamos decisión política para solucionar el problema. No podemos estar reaccionando frente a la delincuencia, hay que atacarla desde adentro, desarticular estas bandas, y eso requiere recursos e inteligencia. Lucas, por la debilidad del Ejecutivo, el Congreso gobierna, maneja la política fiscal y ha desbordado al Ministerio de Economía y Finanzas, al MEF. El problema se agrava porque las comisiones claves en el Congreso, Economía, Presupuesto, Energía y Minas y acusaciones constitucionales, se rotan o reparten por intereses personales y políticos, no por especialidad, experiencia o alguna forma de meritocracia, y los resultados son pésimos. ¿Afectará esto a los congresistas que busquen la reelección y a sus partidos, que dicho sea de paso, van a correr solos en las próximas elecciones? A ver, ¿O los vamos a reelegir? No yo, pero los van a reelegir pese a todo. correcto. A ver, antes de tocar el tema del Congreso, un comentario brevísimo de la informalidad. El Perú hoy día es más de 10 o 15 veces más rico que en los años 80, pero sigue siendo igual de informal. Es decir, cuando se escribió el otro sendero sobre la informalidad en el año 88, el Perú tenía casi 80% de informalidad y estamos igual. Es decir, somos mucho más ricos, igual de informales. Miren lo persistente que es este problema. A ver, respecto de la reelección de congresistas, históricamente es una tasa muy baja. Yo creo que van a ser muy pocos los congresistas actuales que van a regresar, ¿no? Habrán casos, pero van a ser casos excepcionales. Y yo sí pienso que los partidos políticos que están en cogobierno con Dina Boluarte van a ser castigados por el electorado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo pienso sobre Perú Libre. Yo creo que en el ámbito de la izquierda, Perú Libre va a salir muy golpeado, seguramente no va a pasar ni la valla, y serán otros partidos de izquierda los que tengan mayor fuerza. Yo creo que APP, por ejemplo, seguro va a tener un resultado electoral interesante, va a pasar la valla, pero con menos fuerza, también creo. O sea, sí hay una consecuencia, ¿no? Y a mí sí me gustó, una de las pocas o quizá de las únicas partes que me gustó del discurso de Dina Boluarte es justamente cuando Dina Boluarte habla de manejo macroeconómico. Ya hay una parte donde Dina dice que sí se ha logrado bajar un poco el déficit, ¿no? Por ejemplo, entonces, esa parte del discurso es bien ordenada, es interesante, pero se tiene que trabajar definitivamente más. Y esta norma que han sacado del Foncomún, por ejemplo, aumentar groseramente el ingreso pues, de los gobiernos locales, así sin ningún criterio técnico, es algo pues dañino, ¿no? Y se requiere un Ministerio de Economía con más personalidad y más autoridad, como ha habido siempre, ¿no? Y mire, el Perú, su presupuesto, su nivel de gasto ha aumentado exponencialmente y la calidad de vida de los peruanos o el gasto en inversión no ha aumentado. El Estado peruano se está convirtiendo en una agencia de empleos y no hay pues un uso sensato de los recursos que se malgastan. O sea, ahí hay realmente problemas graves que hay que... Ahí hay un tema fundamental que creo que ya lo hemos conversado, Gonzalo, en alguna oportunidad, que es el tema de la regionalización, ¿no? Sí, tal cual. Que está bien, o sea, el concepto es bueno, pero como está finalmente diseñado, no está funcionando, eso está clarísimo, ¿no? Tiene eso, que haber un acompañamiento. Hay que un repensar apoyo nuevamente técnico. el tema de la regionalización para que finalmente los recursos sean administrados eficientemente, ¿no? Y que esa plata realmente sea gastada en las necesidades de cada región, en la construcción de puentes, carreteras, hospitales, colegios, etcétera, etcétera, generando puestos de trabajo en esas regiones, generando a su vez consumo en esas regiones porque esa gente va a tener plata en el bolsillo. Pero eso no está funcionando hoy en día.
Sí, es terrible el caso porque nunca se han entregado tantos recursos a las regiones y sobre todo a las municipalidades. Pero resulta que, según el Banco Mundial, el 40% de todas las obras públicas entre el 2012 y el 2023 están abandonadas o paralizadas. Esa plata se ha ido al tacho. Nunca ha habido tanta plata tan mal usada que ha ido a parar a malas manos y el problema de fondo, las brechas siguen igual o han empeorado. Ese es el problema de la descentralización y ojalá se deje de ver como un tabú político y que alguien lo enfrente y lo tome por las astas en el próximo gobierno. Renzo, ¿cuál es el pensamiento aprista actual sobre la intervención del Estado en la economía y el rol de la inversión privada? ¿Necesitamos tantos ministerios? ¿Y esto está en debate a la interna o dirías que hay un consenso partidario? Hay un debate permanente sobre la modernización del Estado, pero creo que ha sido evidente los tremendos índices sociales y económicos que pudimos exhibir en el segundo gobierno aprista, por lo cual esperamos que el tercer gobierno pueda superar justamente estos índices con concurso, por supuesto, de la inversión privada, la convocatoria de inversiones, en un mundo que está requiriendo cada vez más recursos por parte del Perú, y para eso se necesitan también destrabar una serie de proyectos cupríferos, en fin, ¿no? Una serie de etcéteras que podemos nosotros venderle al mundo y a través, por supuesto, del comercio, entre otras actividades que tienen que ser también impulsadas, como por ejemplo la agroindustria y otros aspectos económicos en donde tendríamos que incluir también a la mayor cantidad de población, incluido, por supuesto, los jóvenes, ¿no? Pero creo también fundamental tener un Estado absolutamente moderno, un Estado capaz que comienza a pensar en prioridades, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, evitar este tipo de populismos totalmente innecesarios, como por ejemplo esto del Foncomún, ¿no? Que da cuenta, por ejemplo, de que no se está entendiendo qué es lo que está sucediendo en el Perú, y más bien lo que están haciendo los políticos, los congresistas, es tratar de granjearse algún tipo de aplauso y favor con los actuales funcionarios que definitivamente no están dando la talla. Es decir, el problema de la regionalización, el problema de la descentralización de los recursos no son los recursos en sí mismos, sino es la capacidad para poderlos gastar. Y ahí necesitamos tener un nuevo proceso de regionalización que creo que debería concentrarse por lo menos en 6 grandes bloques a nivel nacional, cada uno con su propio parlamento y encima una administración que permita generar dos cosas. De un lado, una clase política, y de otro lado una sociedad civil que pueda fiscalizar, que es lo que no pasa, ¿no? Ustedes, por ejemplo, van a las regiones y probablemente los periodistas no son necesariamente los más críticos, muchos de ellos son incluso hasta comprados, sucede, pasa. Entonces hay que cambiar esa dinámica a través justamente de la política y de un Estado, por supuesto, que sea mucho más eficiente. Pero en la interna del APRA estamos totalmente conscientes de que la inversión privada es un motor gigantesco, pero por supuesto un Estado eficiente, moderno, pero con sensibilidad popular sea el que dirija justamente este proceso de renovación y de modernización del Estado. ¿Me permites también es importante la modernización del APRA, ¿no es cierto? Tiene Sí, sin duda. 100 años Por eso ya no hablamos solamente el de los ayornamiento es imperativo. Totalmente. Ya no hablamos solamente de los trabajadores pepecista, manuales e intelectuales, sino de los trabajadores manuales y digitales. Como pepecista y siendo adversarios del APRA históricamente, personalmente me gustaría ver al APRA nuevamente recuperando esas banderas socialdemócratas, ese espacio de centro-izquierda que hoy día está capturado por la caviarada, sin decir que se vuelvan caviaros ustedes. No, de ninguna manera. Pero creo que ese es el espacio natural del Partido Aprista y ojalá vuelva a ponerse igual, por en la... ejemplo, la derecha social, que creo que es importantísimo porque además tiene que tener un correlato a nivel orgánico, es decir, necesitamos conversar entre gente que discrepa. Nos hemos olvidado que la democracia es no solamente discrepancia, no solamente es polarización, sino también es acuerdo. Y para eso necesitamos tener las cosas claras y un Perú claro, pergeñar, pensar, imaginar un Perú para todos. Y eso es importantísimo en medio de un coparlamento que tiene que ser renovado, ¿no? Nos queda un minuto, Javier, una pregunta al plexo. ¿Piensan ustedes que el debate en la campaña será eminentemente temático sobre seguridad, que has enfatizado tanto, empleo, inversiones, infraestructura, o pesará más el debate ideológico?
No, creo que va a ser en torno a propuestas concretas a los problemas que aquejan al país, como el tema de la inseguridad, como el tema de la generación de empleo, en fin, la corrupción va a ser muy temático. Yo creo que el tema ideológico no se come, no es la preocupación de hoy en día del Perú. Son principios y valores que tampoco se renuncian como partidos socialdemócratas o cristianos. No vamos a renunciar a nuestros principios y valores, pero no es un tema que creo que va a estar en agenda en esta campaña electoral. Creo que la preocupación de la población es otra. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta, este es el último bloque de 4 a la N. Me acompañan Lucas Gersi, Javier Bedoya y Renzo Ibáñez. Lucas, ¿en qué se diferencia una campaña electoral actual de las campañas de antes? Con mítines en plazas públicas y candidatos que eran pura labia. A ver, yo sí Pero quiero... todavía falta un poquito. El electorado habituado a las redes sociales tiene un minuto de atención. ¿Crees posible que quien tenga el mejor manejo de redes sociales tal vez tendrá más probabilidades de pasar a la segunda vuelta Correcto. y ganar la elección presidencial? Correcto. A ver, yo sí discrepo un poquito de la postura que dio Javier hace un rato. Yo creo que la campaña electoral nunca es una campaña de propuestas. A la gente le aburren las propuestas, nadie lee las propuestas, ¿no? Es básicamente una lucha de narrativas, de concepciones muy generales de país e incluso de personalidades, ¿no? Es decir, yo creo que esa es una visión muy academicista, muy intelectual. Y para el votante la cosa no es así. La campaña es mucho más chicha. Yo me refería ante la pregunta si es que iba a ser ideológico de propuestas. Yo decía propuestas, pero propuestas, digamos, rápidas, tipo que generen empatía y de alguna manera estén a flor de piel del electorado. Evidentemente no te van a escuchar más de un minuto. Tiene que ser una propuesta con empatía, ¿no? Es un tema más de personalidades, de narrativas, de enfoque, de empatía, de gestos, ¿no? Es eso, al final, es el lenguaje no verbal, es muy importante. Las redes sociales ya no son Y un el poco futuro. de fake news también. Bastante. ¿no? Inteligencia artificial. Pero las redes sociales democratizan enormemente el acceso a la información. Todos los candidatos van a tener muchas armas para llegar directamente al celular de las personas y finalmente el que gana va a ser el que tiene la capacidad de convencer y construir confianza a través de herramientas muy sutiles, ¿no? Pero creo también que como todo en la vida y en la historia es un péndulo, es decir, creo que estamos ahorita en el momento, en la curva, en donde, digamos, la cercanía también va a ser importante. Va a ser también, por supuesto, las redes, el fake news, Sí, claro. es importantísimo, sin duda. Pero El meeting, frente, por ejemplo, no a la es obsoleto. inteligencia artificial. El meeting es vigente. Exacto, y frente a la cantidad de fake news y frente a un país que además es esencialmente desconfiado, creo que va a haber, por ejemplo, un espacio justamente para la relación cuerpo a cuerpo del candidato con su electorado. Y nosotros en la oposición a Pedro Castillo que hicimos, demostramos que la derecha en el Perú tiene capacidad de movilización. Sí. Y eso tiene que verse también en la época electoral, ¿no? Digamos, Sin duda. tiene que haber movilización, tiene que haber calle, tiene que haber ese elemento tradicional, yo creo que está perfectamente Y vigente. sobre todo lo plural que hubo. O sea, tú hablas de la derecha, me parece súper bien, pero había, mira, todos los no cabía, si se Inclúyete quiere, a ti si se mismo, quiere. Renzo, inclúyete. Es el Milei aprista. Lo que hay que, ¿No? lo que hay que pensar es efectivamente en un sentido común peruano, pero lo interesante es cómo, digamos, hay un mundo no caviarizado o que no estaba dentro de la égida o del espacio de Pedro Castillo, que comenzó a organizarse en función a un solo objetivo. Sí, claro, Y dentro de ese Fue una espacio cosa había gente que ecuménica, discrepaba muy bonita. y habían matices, y bienvenidos esos matices, pero interesante cómo incluso dentro, además de pandemia, acuérdate. Sí. Cómo Tú se dio. has mencionado el concepto caviar. Ajá. Para mí ese concepto es bien interesante por su poder fáctico Sí, claro. y su debilidad electoral, ¿no? Sin duda. Es el fenómeno Digamos, político contemporáneo más importante. Tanto creo- así, Sí, tanto sin así, duda. piensas tú. Mira, tú has analizado muy bien y continuamente, además, haces una batalla desde el Estado de Derecho y la democracia sobre lo que está sucediendo, por ejemplo, en la Fiscalía de la Nación, Sí, claro. sobre lo que ha pasado, por ejemplo, en redes sociales también, a nivel de la democracia en general. O sea, lamentablemente, pero esto va acompañado también a otro fenómeno, que tienes políticos dentro del Parlamento a nivel institucional que hacen cosas, pero que no las comunican ni las defienden. Digamos, Entonces, ahí sí.
El resentimiento contra el caviar creo que es un factor importante en la política peruana, porque el elector, tanto de izquierda como de derecha, por mucho tiempo en el Perú, tenía el presentimiento que no importaba por quién votaba, porque ganase quien ganase, en realidad el que ganaba era el caviar, ¿no? Claro, pero ese había, elemento de rebeldía frente... Claro, porque no eran concretos, son gaseosos y líquidos, entonces no están dentro de la política. Es un elemento no menor en la política peruana. Así es, no están en la política formal, pero sí están desde la política informal, están presionando, están con ONGs, están con medios comunicales, aunque no creo que tengan tanta fuerza como la tuvieron en el 2011, en el 2016, en el 2021. Han bajado, ¿no? Justamente gracias a la polarización y a la actitud y a la voluntad que hemos tenido los que hemos visto que esto no debía tener. Bueno, hablemos de otras cosas, Renzo. En una encuesta presidencial reciente apareció por primera vez Jorge del Castillo. Sí. ¿Cómo se perfila el posicionamiento aprista, dado que optaron por ir solos a las elecciones? ¿Quiénes son los posibles precandidatos? Entiendo que los posibles precandidatos son Hernán Garrido Leca, está Jorge del Castillo, está Enrique Valderrama, que además es mi promoción, y ha sido una buena noticia saber de que ya estamos apareciendo dentro del espectro de las encuestas. Como siempre, digamos, esto es una mirada muy, claro, muy superficial de lo que pueda suceder en el Perú, que como hemos visto ahora a lo largo de este programa, es un Perú muy complejo, todo esto va a ir cambiando, pero me parece una buena noticia que incluso el compañero Jorge del Castillo también esté dentro de las posibilidades. Así que el APRA, además, claro, a comparación de otros partidos políticos que tienen dueño, ¿no? Gracias a Dios el PPC ha optado por una alianza y ya está decidiendo las cosas a la interna. En el caso también de nosotros que somos un partido político, que no hay mano militar y en donde no tienes pues un dueño, las cosas se deliberan permanentemente. Entonces, eso va a generar un espacio todavía de discusión, de debate, hasta el 30 de noviembre, donde tengamos humo blanco por fin, y ahí vamos a estar toda la organización detrás de quien salga para poder mostrar que nuestra propuesta es la mejor para desarrollar el Perú. Una cosa que me llama la atención es que los precandidatos que aparecen en las encuestas liderándolas, Keiko López Aliaga y Carlos Álvarez, no son caviares. ¿Cómo ves esto, Lucas? Bueno, lo estábamos diciendo, ¿no? Yo creo que históricamente la gente con una visión, entre comillas, caviar de las cosas, nunca ha gozado de mucha simpatía electoral, ¿no? Quizá el último o el único candidato caviar, entre comillas, que ganó una elección, quizá fue Alejandro Toledo hace mucho tiempo. Es decir, a los caviares les va mal en las elecciones. De acuerdo. ¿Cuál es el distrito caviar más estereotipadamente caviar? De repente Barranco, ¿no? Si revisamos los resultados electorales de Barranco en las últimas elecciones, recontra de derecha, digamos, ni siquiera Barranco es caviar, Barranco es de la DBA, ¿no? O de la APRO-DBA, siguiendo acá a Renzo. Claro. Es decir, el caviar electoralmente es muy débil, muy débil. Otro factor importante en la elección, que no quiero que se me olvide, la importancia del Jurado Nacional de Elecciones. Las últimas dos elecciones, el jurado ha tenido un impacto muy importante excluyendo candidaturas. La elección anterior los excluyeron a ustedes dos, al PPC y al APRA. Sí. La elección anterior, el jurado excluyó probablemente a dos partidos que tenían chances de ganar, que era APP, que en ese momento tenía buenas chances de ganar, y también Julio Guzmán, que en ese momento se perfilaba que le podía ir bien. O sea, ojalá tengamos a un jurado muy prudente, que aplique medidas proporcionadas y que si alguien incumple un poco alguna norma electoral, que lo amonesten, que lo multen, pero que no lleguemos a la exclusión, ¿no? Porque si no el jurado, en vez de ser un árbitro, se vuelve el protagonista de la fiesta y eso altera la voluntad popular, ¿no? Bueno, ocurrió un fenómeno en el Perú que, como siempre suele suceder, la economía termina atravesando la política. La descentralización trajo consigo la distribución presupuestal completamente distinta a lo que teníamos por costumbre en el siglo pasado. Si tú querías tener un pedazo de torta, un pedacito de la torta presupuestal, bueno, las mejores personas, los mejores vecinos de las regiones o de los departamentos se afiliaban pues al PPC, a la APRA, Acción Popular, y cada uno de repente colocaba un congresista y se repartían el presupuesto.
Pero ahora no, ya no funciona así, ahora te mandan la plata por transferencia. Y encima, el 66% de los recursos presupuestales para gasto en obras va a las regiones y gobiernos locales. Eso trajo consigo la casi desaparición de los partidos tradicionales porque ya no eran necesarios para intermediar el acceso al presupuesto. ¿Cómo ven esta situación? Porque lo que ahora hay son muchos movimientos regionales. ¿Se van a integrar algunos movimientos regionales a la alianza que ustedes han armado? No lo descarto. Ahora es una alianza de partidos políticos, eso es lo que finalmente manda la ley y eso es lo que hemos presentado en días pasados ante el Jurado Nacional de Elecciones, pero eso no descarta la idea de que movimientos regionales se puedan aglutinar finalmente a apoyar esta alianza. Pero efectivamente, ¿no? Esa era un poco la idea cuando se propuso en el Congreso eliminar los movimientos regionales, darle fortaleza nuevamente y peso a los partidos políticos para que se hicieran responsables y a cargo finalmente de cada una de las regiones. Porque además no solamente creemos que los partidos políticos tienen que hacerse responsables finalmente a nivel nacional de la gente que presenta y los resultados que finalmente va a tener, sino también que constituir un movimiento regional no es lo mismo que constituir finalmente un partido político. Entonces, si tú quieres fortalecer la institucionalidad en este país, de los partidos políticos hablando concretamente, no puedes poner pues competencia al otro lado que sea mucho más suave, mucho más laxa en cuanto a la constitución de movimientos. Yo puedo armar un grupo de amigos, un movimiento regional, me presento y ya está. Un partido nacional necesita miles y cientos de firmas hoy en día para constituirse. Entonces, todo esto nace y se origina de la época de Fujimori, ¿no? Que el fujimorismo en eso no ha cambiado, ¿no? Antes que se creaban partidos para cada elección o movimientos para cada elección, eso fue lo que hizo Fujimori. Ahora el fujimorismo lo que está haciendo sobre la base de un solo partido, está poniendo gente nueva a cada elección, ¿no? O sea, sigue siendo el mismo partido, pero gente nueva a cada elección. Entonces, esa siempre ha sido de alguna manera el arte del fujimorismo. No hay una continuidad en la gente, en el fujimorismo, sino van reciclando su gente, evidentemente a la cabeza de un Fujimori, como es este caso Keiko. Entonces, yo creo que esto de alguna manera tiene que terminar, las reglas de juego tienen que ser parejas para todos y los partidos políticos están en desventaja en ese sentido. Ahora tenemos que participar con lo que tengamos y hay movimientos regionales que están sueltos porque finalmente así la ley los permite y yo no descarto que se unan finalmente a la Alianza de Unidad Nacional. Bueno, vamos a terminar, quedan solamente unos 3 minutos, así que por favor a cada uno le pido que en 1 minuto hagan un resumen de lo que hemos conversado ahora. Lucas. Sí, yo creo sin duda va a ser una elección difícil. Nosotros tenemos un sistema que todavía penaliza a las alianzas, donde la elección va a ser muy compleja porque vamos a tener que escoger 2 tipos distintos de senadores. En Lima habrán centenares o quizá más de 5.000, no sé cuántos serán candidatos al Poder Legislativo solo por Lima compitiendo en simultáneo, es decir, muchos costos para los ciudadanos. Tenemos que pensar en simplificar radicalmente el sistema, ¿no? Ya no escoger congresistas por Lima, escoger por unidades menos pobladas. Es inviable escoger por Lima, ¿no es cierto? Crear incentivos fuertes a que haya más alianzas. Todo eso en un futuro para que haya más predictibilidad, ¿no? Y yo sí creo es muy importante que el votante busque concentrar su voto. Si el voto no se concentra, van a haber potencialmente millones de votos perdidos por partidos que no van a pasar la valla. Y eso sería trágico, ¿eh? O sea, a medida pasen las semanas, a ver viendo quién tiene más chance, y hay que tener, yo creo, los candidatos la nobleza y la madurez de decir, yo salgo, respaldo a este que tiene más probabilidad, para que el voto se concentre y no haya millones de votos perdidos. Renzo, 1 minuto. Sí, cómo no. Bueno, en principio muy agradecido por este espacio y sobre todo por compartir con mis amigos, con Javier, con Lucas, que probablemente vamos a seguir haciendo patria, discutiendo sobre política hasta el final de nuestros días. Y voy justamente a esa reflexión porque hay una enorme paradoja, ¿no? La gente piensa que votando por gente siempre aparentemente nueva, que no implica renovación, ¿no? Por su hartazgo, porque en fin, porque el Estado no ha tenido el sigilo
no ha tenido las acciones contundentes para poder mejorar su situación, entonces hay como un reproche permanente contra la clase política. Pero lo que es cierto también es que aquellos partidos, aquellos movimientos que tienen formación ideológica, que tienen formación programática, que están permanentemente con la gente, son aquellos que tienen las cosas mucho más claras y pueden gobernar mejor. Entonces, yo creo que si bien es cierto, hay un problema que analizar en términos de la clase política, también es cierto que el electorado tiene que ser lo suficientemente responsable para poder asumir su voto y votar por cada una de las posiciones que sean lo más transparentes posibles, pero aquellos que también tienen experiencia y que tienen una posibilidad de renovación hacia el futuro. Así que yo tengo toda el entusiasmo, el optimismo de que este 2026, en medio de la circunstancia complicada, como por ejemplo de todos estos partidos, muchos de ellos seguramente no tendrán ningún empacho para poder mostrar la mano y recibir plata, dinero ilegal, pero entiendo y comprendo también que hay un país que tiene electorados responsables que van a votar por la mejor opción. Así que en ese sentido espero y entiendo la política de manera mucho más entusiasta y optimista hacia el 2026. Javier, un minuto, por favor. Sí, claro. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente, y siempre termino con esta reflexión, ¿no? Nosotros como partidos políticos tenemos la responsabilidad de presentar a nuestros mejores cuadros, a nuestras mejores caras, a las más competentes, a las más preparadas, para que nos representen y para que finalmente hagan una buena labor, sea en el Ejecutivo o en el Congreso de la República. Pero creo que también el electorado tiene que hacer lo suyo esta vez. Sé que es una elección difícil donde muchos jóvenes van a votar, donde la empatía va a ser lo que va a primar antes que escuchar las propuestas, pero tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo, aunque sea de escuchar al candidato qué cosa es lo que tiene que decir. Tenemos que hacer ese esfuerzo de saber quién es ese candidato, de dónde viene, qué propuestas tiene, qué partido tiene, qué equipo lo respalda, para poder tomar una decisión seria, medida y alturada. Ahí nos van a encontrar nosotros en Unidad Nacional con propuestas alturadas, con propuestas serias, finalmente presentándonos nuestros mejores cuadros y evidentemente generando la mejor empatía posible, ¿no? Pero tenemos que poner tanto los que postulemos como el electorado todo el esfuerzo posible para sacar adelante, porque yo creo que el 26 el país se juega todo. Ha sido muy grato conversar con ustedes, muy interesante escucharlos. Gracias, Renzo, Javier y Lucas. Muy buenas noches.